Ya estáis, Muy bien, ya estáis. muy bien. Bueno, hola a todos y gracias por conectaros este rato con nosotras. Esta charla la haremos en castellano y Arturo se encargará de traducir lo que diga Shimon del inglés al castellano. En el chat que tenemos podréis hablar de lo que queráis, pero no se van a tolerar ni discursos ni actitudes racistas ni machistas. Tenemos a Cuellilargo ahí entre bambalinas moderando todo el tema del chat. Hola, ¿se me Eh, escucha? Vale, sí. Nada, que estoy por aquí moderando el chat y nada, que os leemos lo que tengáis que comentar. Venga, un abrazo. los que nos estáis viendo, pues aquí estamos. Yo soy Tinoco de Uranegra. También tenemos a Arturo, puede saludar. Y Shemón. Y bueno, ellos se conectan desde Estados Unidos. Esta aventura empezó ya hace unas semanas cuando recibimos un mail suyo con ganas de contarnos su experiencia que tuvieron de la participación de las revueltas originadas después del asesinato de George Floyd y que hubo todas las protestas que se relacionaron con el lema de Black Lives Matter. Eh, Después de este mail comenzamos a mensajearnos, a compartir textos. Algunos textos los tradujimos al catalán para entenderlos también y poderlos difundir mejor. Y empezamos a ver que nos gustaba mucho el enfoque y el análisis que habían hecho de la situación y nos interesaba mucho poder traer esto hacia aquí. Ellos también tenían ganas de dar una charla, pero por temas de COVID y tal dijimos el formato online es la única opción. Nosotros somos Eura Negra, un colectivo anarquista del barrio de Baicarca, de Barcelona, y los streaming y entrevistas se nos quedan un poco grandes. Por eso buscamos a una persona con la que ya hemos colaborado alguna vez, que es Cuello Largo, y no sé si porque le motivaba el tema o porque se dejó engañar, pero aquí nos dejó su cachito de terreno online para poder hacer esto y compartirlo con vosotros. Así que como no queremos alargarnos mucho, no queremos que dure esto más de 1 hora y media, vamos a empezar ya. Esto ha sido un proceso que hemos mareado un poco Arturo y Shemón durante todo esto, con mensajes para arriba y mensajes para abajo de cuándo, qué día lo haríamos y qué día. Y bueno, primero de todo, gracias por estar aquí, por vuestra paciencia en todo esto y, y por vuestra disposición, ¿no? ¿Y cómo estáis? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo estáis? Bien, bien. How are we? Should I go first? Yeah, yeah. Okay. Um, I am doing very well considering the situation. Most of our lives in America is spent as defeated people. Um, a couple more things. Okay. Shimon va bien, vamos bien. Pero nuestra vida en los Estados Unidos se siente como si fuimos gente derrotados, como gente en un país derrotado. Gracias. And should I go? Yeah, yeah, go, yeah. and this uprising has given me a direction in my life as a militant that is sometimes very hard to find in the United States. So that's what I mean. I'm doing very well. I know there's a pandemic, there's an economic crisis, there's police repression of people, but I think even with all those things, the most important thing is that the proletariat is fighting again in the United States. Thank you. Um, uh, las cosas van muy mal en los Estados Unidos. Hay una pandemia, hay una crisis económica, hay la violencia de la policía y la violencia racista. Pero este rebelión nos ha dado un sentido de dirección como revolucionarios en una manera que no estamos acostumbrados. Y eso nos da mucha esperanza. That's it. Pues I'm muchas good. gracias. Muchas gracias. Para empezar un poco la entrevista, lo que queremos hacer es un enfoque de la rebelión que surgió a partir de la muerte de George Floyd por parte de la policía
y ver un poco desde unas perspectivas anarquistas algunas preguntas que creíamos interesantes para descubrir qué había pasado y entenderlo mejor. Lo primero que queríamos preguntar es que en un texto que habéis escrito, del cual tenemos traducción, sobre la rebelión de George Floyd, habláis de una rebelión multirracial, ¿no? Liderada por las personas negras. ¿Y esta experiencia fue novedosa para vosotras? ¿Para vosotros? Sí, sí, es algo que ah, no hemos visto a este nivel antes. Históricamente, entendiendo la historia de los Estados Unidos, también podemos decir que esto no ha pasado en la dimensión multirracial, no ha pasado en esta manera por muchos, muchos años, como podemos decir casi más de 100 años. Así que como estudiantes de la historia y también como personas en esta vida, sí, nunca hemos visto algo así. Más que nada, hemos visto rebeliones de afroamericanos contra la policía, pero no hemos visto este nivel de participación de gente que no son negros, de blancos, de latinos, de gente indígena, gente de Asia. Sí, es algo muy especial, sí. ¿Y Yeah. qué creéis que han sido los factores especiales de esta situación? Porque sabemos que también asesinatos como el que cometió la policía es algo que ha pasado más veces en Estados Unidos, pero la respuesta que ha habido esta vez ha sido muy contundente. ¿Qué factores creéis que han sido los importantes en este cambio de reacción? Um, sí, voy a traducir para Shimon. So we've seen these rebellions before, like black rebellions against the police. But why do we think that in this time around, it was so much different, or like in terms of the multiracial dynamic? Um, yeah, so I'll throw that to you, if you want to. Okay. The big reason is that even the white proletariat's lives have been slowly destroyed in the last 40, 50 years, and even more so since the 2008 crisis, and then you have the pandemic. So the system of capitalism has kind of pushed large amounts of white people into levels of hopelessness and poverty and oppression that is getting closer to the black proletariat. That's one big reason why the uprising was multiracial, but not the only reason. Ok, así que una parte muy grande detrás de la dimensión multirracial, que no solo era afroamericanos luchando en las calles contra la policía y contra el capitalismo, es que ahora hay como, ya ha estado como desarrollando desde después de la Guerra Segunda Mundial, pero más que nada ahora, especialmente desde la crisis económica desde 2008 o 2007, muchos blancos, muchos trabajadores blancos están sintiendo la pobreza y formas de pobreza que no habían sentido antes. Y eso no es la única respuesta, pero es una parte que explica eso. Pues muchas gracias. La verdad que sí que, bueno, da pistas también. Cuando habláis en vuestros textos de la rebelión, incluís como una parte muy importante de la rebelión los saqueos. Y nos preguntábamos si era un sentimiento generalizado por parte de los que participaban de las movilizaciones, esto de que los saqueos formen parte de la movilización,
y vimos por redes sociales algunas experiencias amargas con manifestantes entregando a otros manifestantes a la policía. Y tenemos mucho interés en saber cómo fue todo ese aspecto de la criminalización de los saqueos y de la propuesta más violenta y qué peso real tuvo todo esto en las posteriores movilizaciones y en todo lo que sucedió. Sí, nosotros pensamos que los saqueos sí eran una parte muy importante de la rebelión um, pero a la misma vez hay divisiones en que algunos de los manifestantes sí estaban opuestos a las tácticas más violentos y ilegales y estaban entregando algunos a la policía. Sí, y esto pasó en Baltimore. Hay un video muy popular que mostró esto y no sé, sí, es una división real que existe. Y es algo que tenemos que combatir en la calle y estar dispuestos a combatir. Y sí, no sé, es un límite que aún no hemos saltado. Um, no sé, a lo mejor voy a interpretar para Shimon a ver lo que dice él. Gracias, Arturo. Ajá. So the looting has been a big part of the uprising, but then we've also seen a lot of parts of the movement go against looting and also against the more illegal forms of struggle. And yeah, what do we think about that dynamic in those divisions, and how do we overcome them? I mean, they are. The big picture is that it was mostly right what we might consider more middle class protesters, even activists that are like in America we call them progressive activists, are against that dynamic. But large segments, large swaths of the proletariat are for it. So there is an important class division. And at the same time, there is evidence that even amongst proletarians, there is some important divisions about how they feel about looting and fighting the police and things of that sort. All I'll say is those exist. At the same time, the riot and looting has to become larger than just riot and looting. It has to propose its own revolutionary vision of society, and that the movement or the riot is still figuring out. I'm done. Yeah. Okay, yeah. Así que estaba comentando que estas divisiones entre como manifestantes, como activistas y gente que la mayoría de las veces vienen de como organizaciones formales o de grupos como Black Lives Matter y de ONGs. Estos son las personas o las fuerzas que están en contra de los saqueos y los aspectos más ilegales. Así que en muchas maneras es como una división de clases. Y muchas de estas personas vienen como de clases más medianas y han estudiado en la universidad. Y la gente que están más dispuestos a hacer como saqueos o tácticas ilegales son gente más de la clase obrera y gente pobre. Así que esto refleja una división como de clase, pero a la misma vez hay gente entre la clase proletario que también están opuestos. Así que hay divisiones políticas también, uh, hasta entre los afroamericanos que están iniciando estas tácticas. Hay divisiones en la clase proletaria. Y la manera no sé, de salir afuera de eso y luchar contra eso. Y tenemos que hacer más que solo estar en, no sé cómo se dice, manifestaciones o riots.
tiene que ir más allá que el riot, tiene que ser una insurrección, tiene que ser un movimiento que toma control de sitios de empleo y de infraestructura. Sí, y tiene que ser una revolución, no puede parar. Eso es la manera en que salimos enfrente de eso. Pero es una pregunta muy grande, eso. Sí, queríamos ahondar un poquillo más en ella. Creo que realmente nosotros cuando os leíamos veíamos que, bueno, que realmente lo que sentíamos es que los disturbios eran una parte muy importante de las movilizaciones y algo que lo ha hecho crecer y lo ha hecho tener el impacto que tenían. Pero es verdad que en uno de vuestros textos habláis que también tiene sus límites, que no podemos solo depender de esta forma de lucha. ¿Qué queríais decir con esto? ¿Podríais hablar un poco más de cuáles son los límites que le veis a toda esta movilización desde el disturbio, desde la acción más directa y violenta? Hmm. So, what are the limits of the riot? Yeah, and how do we overcome? Like, can we say more about that? Because in a lot of our texts, we're not just we do mention, the limitations or the failures of the riot and the ways that it can connect to other forms of struggle. So, if we can just say a little more Yeah, about. and it's the composition. Um, it's lots of younger workers with jobs that aren't very powerful. So their ability to it had its own form of isolation because of the class formation that is the riot, and so other workers who have more powerful jobs, whether it's nurses or truck drivers, aren't joining the riot in large numbers. So that isolates the riot quite a bit. The riot also has a hard time. The official line is that the riots have something to do with defund. We estimate that the riot is more radical than defund, but there's been no articulation of the riot at this moment able to pose an alternative to defund that's revolutionary. And that has a lot to do with the specific oppression of Black people and proletarians that an organic intellectual layer of the proletariat has not emerged to articulate a more radical set of politics. Those are two. I think there's others if Arturo, you want to add more, but those are the two I would throw in. Hmm. Okay. Um, well, okay. So, tenemos que más o menos, ha comentado sobre muchas cosas, pero sí, hay como partes de la lucha que tenemos que estar dispuestos a como combatir en teoría, pero también en práctica y durante la lucha. Y estos son como más, no sé cómo se dice, moderates o like liberal, liberales, pero como preguntan, quieren como hacer esto que es defund y Difamar, sí, difamar. difundar, ok, sí, la policía en vez de derrotar la policía. Vale, O, sí, vale. y estamos, y si no hay, es como si no hay partes del proletario afroamericano que pueden combatir eso, es difícil, eso tiene que desarrollar, tiene que salir y tiene que haber como una parte del proletario afroamericano que puede estar opuesto a eso y combatirlo en la calle y durante estas rebeliones. Y la gente, y hay que transformar la rebelión en algo que como tiene que expandir más de solo estar en las calles y tiene que ir a como lugares de trabajo importante, porque mucha de la gente que están luchando en la calle contra la policía son jóvenes que no tienen trabajos, que no son muy estrategia, no tienen una parte muy importante en la economía, como
la mayoría de la gente que están luchando en la calle tenemos trabajos como en la industria de servicio, o a lo mejor mucha gente no tiene trabajo y no están empleados. Así que tenemos que intentar como ganar a la gente que sí tienen trabajos importantes para la economía y, ¿cómo se dice? The essential industries. Como gente que son, no sé, enfermeras o trabajando en hospitales, gente que son camioneros y trabajan en diferentes industrias como en agricultura. Y eso es como podemos como desarrollar un movimiento revolucionario. Pero sin una parte del proletario afroamericano que está dispuesto a empujarlo más en esa dirección, es difícil para Claro, nosotros. la Perdonad que me opción, meta la un opción es momento. la combinación, ¿no? La opción es Mm, la buena combinación de estas dos cosas, porque sí. las dos son importantes, ¿no? Y que puedan las dos estar presentes, ¿no? Ujú. Muy, muy interesante. Sí, Eh, Tinoco, ¿me escuchas? sí, Vale, que soy Paul, que decía Rabachola por en los comentarios que defound es como desfinanciar la traducción, que es vale. como quitar financiamiento a la policía, que no hay, bueno, la palabra es un poco extraña, desfinanciar no se usa mucho, pero sí Sí, que es correcto. quitarle los recursos económicos, ¿no? Que esto es una de algunas demandas que hubo en algunas revueltas anteriores contra la policía, que eran unas demandas que estaban muy presentes también, ¿no? De desfinanciar, ¿no? Incluso había alguna experiencia de que, incluso en el municipio donde pasó lo de George Floyd, se quería acabar aboliendo esa policía, ¿no? Acabar desmantelándola. Y esto es una cosa que nos interesa mucho para la pregunta que os queríamos hacer, y es que nos ha llegado que el discurso de la abolición de la policía ha estado muy presente en las luchas y ha sido muy masivo. Una cosa que para nuestro contexto aquí en Barcelona parece bastante lejano que podamos llegar a ver. Y nos preguntábamos cuáles han sido los antecedentes que han hecho que esto sea posible, ¿no? Que sea una reivindicación tan masiva. Mm. So they've noticed that the demand to abolish the police has been, very popular and had a very wide audience in the United States, and they're asking what do we think what happened beforehand, or what are the precedents, the things that took place before this that allowed this to happen. Do you want to answer, or you want me to answer? I mean, I can I can say, I mean, real quick, I guess, but then I think you should maybe throw in what you think. But Okay. no sé, hay organizaciones como, no sé cómo se llama, pero hay bastantes como organizaciones activistas que han estado organizando campañas para, ¿cómo se dice? Abolish the police, pero para eliminar la policía, claro, por mucho tiempo, como casi 20 años. Y eso es algo de la cultura política que ha existido antes. Pero para mí es como esto es algo que viene como es orgánico del proletario afroamericano en los Estados Unidos. Y esto es algo que viene de hace mucho tiempo en los Estados Unidos. So Shimon, I was basically just saying that, yeah, like there's a lot of activist groups that have been pushing for police abolition, for like decades now. Um, and that has had an influence, but I think the that demand really comes from just from the organic experience of the black proletariat in capitalism in the United States. And that goes back very far. Um, so you have those two dynamics. Yeah. Um, Yeah. So the only thing I'll add is, right, the black proletariat, but other proletarians too have their own ways of understanding abolition. So fuck 12, right? For many activists in the country, was the first time they probably heard that chant when the George Floyd uprising
occurred. And there were many other inappropriate chants that were very hostile to the police that the proletariat used. And then, of course, to build off Arturo's point, is just that before then you had Ferguson, Baltimore, Trayvon Martin. So there was the Jena Six. So there was a history of proletarian struggle that we can trace back that showed the proletariat was developing, as Arturo says, its organic forms of struggle to fight the police and its own organic ways of understanding abolition, which we can see as Fuck 12. Así que un canto muy popular es Fuck 12, que más o menos significa como, no sé, mierda a la policía o Fuck the police, pero es como, es otra manera de decirlo. 12 significa the police, pero podemos ver que hay como una dinámica entre los activistas y también, pero más importante, la historia de lucha de los afroamericanos contra la policía, y que esa combinación resultó en este momento en que ahora hay como una demanda formal, pero viene de, el origen es de como las luchas orgánicas que siempre han pasado con los afroamericanos proletarios contra la policía. Sí. Siguiendo hablando de un poco de esto de la policía, nos llegaba que la policía estaba muy desbordada, que se sentía totalmente lost of control, no controlaban la situación, no se esperaban esa situación. ¿Cuáles creéis que fueron los factores que hicieron que realmente no se sintieran tan desbordados? So the police obviously lost control of the situation, especially, like at the end of May and like early June. But, even recently in Philadelphia during these riots. And so what do we think are the factors on the ground that, allowed people to, push past what the police wanted or were going to allow? How did the police lose control of the situation? Should I go or you want to go? Yeah, I think they. Okay. I mean, in Philadelphia, what was important, starting around July 25th, the state was very prepared and was able to prepare for uprisings. And we see the decline slowly over the summer of the size and even the militancy of the uprising. But the proletariat in Philadelphia, used cars, for example, to spread out the entire geography of the uprising, which made it difficult for the police to contain it. And so if you're on foot in Philadelphia, you had a little bit of open space because the police was chasing many black people, black proletarians in cars, and black proletarians were looting stores all across Philadelphia. So Arturo and I wrote in a whole article on cars and black liberation and rioting of how the proletariat kind of learned over the summer and started using cars to spread and continue the riot. Así que algo que vimos muy recientemente en Filadelfia es que mucha gente usaron coches para propagar la rebelión y moverlo a diferentes partes de la ciudad. Y no sé cómo se dice, como difundir o... sí, como la rebelión fue como muy difuso, como en muchas partes a la misma vez. Y la gente estaba usando coches para hacer eso y usando coches para saquear a tiendas, y todos iban juntos como en grupos de 10 coches o más, como por diferentes partes de la ciudad, saqueando diferentes como distritos comerciales.
Y Shimon y yo acabamos de escribir un ensayo sobre esto, porque lo vimos en Filadelfia, pero también es algo que pasó en el principio del verano también. Fueron unas nuevas estrategias, digamos, ¿no? Que se aplicaron nuevas estrategias que no se habían utilizado y realmente no se las esperaba la policía. Estos ataques deslocalizados y descentralizados que al ser tan nuevo para ellas, pues para ellos no pudieron abordarlo. Muy curioso. Sí, Llegando incluso a quemar algunas comisarías, ¿no? Que esto ha sido una de las imágenes más icónicas de toda la rebelión, ¿no? Ver alguna comisaría ardiendo y acabar reducida a cenizas. Leíamos en algún texto también que se tradujo que el simbolismo que tenía, ¿no? La quema de comisaría también por el hecho de poder demostrar que también se le puede ganar el pulso a la policía, de que la policía no es esa cosa omnipresente o todopoderosa que es inamovible y tal. Y no sé si teníais algún sentimiento un poco hacia esto o queríais comentar un poco el tema de esto del incendio de la comisaría, que veíamos que era una imagen muy icónica de toda la lucha. sí, sí, era un momento muy importante, sí, sí, para que empiece rebeliones en diferentes partes del país. So they're asking about the moment when the third precinct in Minneapolis was burnt down, but also like other precincts around the country like have been attacked, and just in general like the symbolism of different aspects of the police state being attacked or set on fire. Yeah, like what did that mean for the movement, for the development of the movement? Do you want me to go, Arturo, or you want to go? Yeah, yeah. You go ahead. Okay. It it was of the greatest importance what happened in the third precinct, because for decades American revolutionaries were throwing paper crumpled up paper balls and water bottles at the police, and all of a sudden in the middle of a pandemic an explosion occurs, the precinct is on fire, and its symbolism is of the greatest importance because it's also the black proletariat which accomplishes the deed overwhelmingly, but other proletarians too. And what it has strategically done now across the country is every time a black person is killed, the threat, the specter, the strategic possibility of burning down another precinct is always always in the air. So it's been a huge leap. If after Mike Brown and Eric Garner were killed, the goal was to take over highway infrastructures and block traffic. Now, after the murder in Minneapolis, the goal is now to always, I think for many radicals in the country, to go after police precincts. So it's been huge. It's been huge. Was amazing listening you. Así que sí, era un momento súper importante, muy importante para el movimiento en general. Y ahora esto es como un espectro que puede pasar, siempre esa posibilidad está ahí ahora. Y es un salto muy grande en la lucha de clases. Esto es algo que no hemos visto en los Estados Unidos desde como 50 años. One way to put it is the night, all we could see in May was darkness, and the precinct was our light. That's how important it was. Así que, en una manera muy poético, antes todo estaba oscuro y ahora podemos ver la luz. Y eso es... Dará para alguna pintada en algún muro de Baicarca, creo yo. Sobre un poco yéndonos de esta imagen ya más de los disturbios y la policía, que ya le hemos tratado un rato, y yendo un poco más al discurso y a las demandas, una cosa que hemos escuchado mucho es el concepto de
capitalismo racial. Un concepto que aquí en España no, y en Cataluña tampoco, conocemos mucho ni tenemos como mucha práctica de usarlo. No sé si podríais definir un poco qué es lo que queréis decir cuando habláis de capitalismo racial. Es un tema muy complicado. Y hay un libro escrito por Cedric Robinson que se llama Black Marxism, Marxismo Negro. Y esto es donde empieza. um, pero más o menos en una manera muy simple de explicarlo es como el capitalismo está organizado en líneas raciales. Y en muchas maneras podemos decir como el género, también la raza forma parte central de la manera en que la sociedad capitalista está organizada y estructurada. Y la forma de producción y ahora mismo, no solo con la esclavitud del pasado o el colonialismo del pasado, pero ahora mismo podemos ver que la sociedad capitalista está dividida en esta manera. Y es una parte muy importante de la economía capitalista y también el Estado también. Y I don't know, Shimon, I was basically just saying, Black Marxism, Cedric Robinson, Yeah, race is central, part of capitalist development. I don't I know if think you want that's to say good. racial capitalism. I think that's good. I'm good with that definition. I mean, yo diría también que esto no es algo como común con mucha gente en la calle. Esto no es un término que mucha gente usa. Es más como en la cultura activista. Vale, Ujú. vale. Muchas gracias. A mí me ha quedado muchísimo más claro también. Ok. Eh, también leíamos mucho, una cosa que le dabais mucha importancia en vuestro texto también, era el papel que tuvieron las ONGs en, en todas las movilizaciones, ¿no? Y cómo influyeron en lo que fue pasando y sucediendo a lo largo de los días. Nos interesa mucho este aspecto y qué opináis sobre su participación. Sí. Para nosotros habían excepciones, pero más o menos la mayoría de la gente que venían de ONGs eran parte de la represión y eran parte de la manera en que la rebelión fue como compromised y recuperada. Y también estos eran la gente que estaban entregando otra gente a la policía y parándoles, intentando parar que los saqueos y todo eso pase. So yeah, Shimon, I'm basically just they're asking about like what was the role of the NGOs in the uprising, and I mentioned that for the most part they played a repressive role, and when it was people like trying to stop the rioting and the looting, it a lot of times came from that, those forces on the ground. But yeah, I don't know what else, if you want to say anything else about the role that the NGOs had. Sure. I mean, we can. This round of NGOs were set up by you could call capitalists or who. That's not the. It was set up coming out of I forget the year right now, Baltimore and Ferguson's experience of riots, and then all these Black Lives Matter NGOs explode across the country, which is one of the reasons we guess, it's our guess, that there were no lots of black revolutionaries coming out of Baltimore or the Ferguson experience, because the NGOs absorbed them all. And so the NGOs not only play a counterinsurgency role in attacking the proletariat, it stops, we believe, we're fairly sure, but more research should be done, that it also stops the development of black proletarian intellectuals because it absorbs them into its own liberal apparatus. Yeah. Yeah. Así que los ONGs son el producto de las rebeliones que pasaron antes, como Ferguson, que pasó en 2014, y Baltimore. Y
ellos fueron creados, muchos ONGs fueron creados, son el producto de estas rebeliones que pasaron antes y um, también a la misma vez creemos que son parte de la razón porque no estamos viendo más revolucionarios afroamericanos, que muchos estos ONGs les integran a sus organizaciones y les recuperan y muchos van a los ONGs en vez de ser revolucionarios. Um, esto es una teoría que tenemos, que los ONGs, eso es un rol que han tenido muy grande, que muchos van hacia ellos en vez de intentar ser más revolucionarios. Aquí me suena mucho a lo que nosotros llamamos sindicatos amarillos en lo laboral, que a veces desmovilizan más las luchas que las incentivan. Quiero recordar que quien quiera puede hacer preguntas por el chat, intentaremos recoger algunas de ellas si nos da tiempo y también preguntarlas, así que sentiros libres de ello. ¿Cuáles creéis, después de todo esto también, que han sido la razón, el sofoco de las revueltas tuvo su auge y después fue decayendo? ¿Cuáles han sido los factores que han hecho que este sofoco? ¿Cuáles han sido las cosas que le han hecho perder fuerza a toda esta revuelta? Pues, en un lado tenemos el Estado, la violencia del Estado y también la violencia de los paramilitares de la derecha que han matado a gente. Pero también tenemos la represión política que viene de los ONGs y de los demócratas. So, Shimon, they're asking, what are the factors that have led to the demise of the most intense part of the uprising? You know, why did the uprising ultimately start to peter off? You know, and you know, I mentioned, you know, the obviously like the police, you know, repression, and then you know the right wing paramilitaries, and also you know the military in general, like the National Guard. Ciudades han sido ocupados por como militarmente, como los militares han ocupado ciudades. Eso es otra parte. And then, you know, obviously, like on the political level, you know, the NGOs, you know, and the Democrats have, you know, recuperated the uprising in a lot of ways. But yeah, I don't know if there's anything else you want to throw in there. Yeah, I mean, I'll say two things. One is, I mean, Arturo certainly knows this, is that, you know, like every time we think the uprising or the cycle of struggle is over, it continues, right? And so Philadelphia happened, and it happened like a week or 5 days before the elections. So for many liberal and activist types, that's made them nervous because will the riot give the election to Donald Trump? But much of the Black proletariat, and in Philadelphia, it was only Black proletarians. They didn't care. They still came out and fought for, you know, they rioted. The second thing is it's very hard in the United States for proletarians to engage in the more activist middle class spaces. And so what activists and even BLM groups told the proletariat over the summer was, go home, you're not wanted here. Because the proletariat in this country has it's a very specific culture and way of life. And when it intersected with and merged with BLM, there was like a battle of class. And the more daytime protesting and the official protests kind of kicked out that portion of the proletariat. I would add that. Yeah. Así que cada vez que pensamos que se terminó, empieza otra vez la rebelión y como vimos en Filadelfia hace un mes, era como la semana antes de las elecciones y había una rebelión muy intensa en Filadelfia y todos los liberales estaban como muy asustados porque la elección iba a
interrumpir la elección y todo esto. Pero el proletario moreno, afroamericano, negro, sigue luchando y va a seguir luchando aunque pare por un momento. Nosotros pensamos que va a seguir esta tendencia y no podemos decir exactamente lo que va a pasar, pero eso es lo que pensamos. Y la segunda parte, sí, hay como una lucha de clases que está pasando entre estos grupos activistas y estos grupos como BLM, Black Lives Matter, y que muchos como trabajadores, jóvenes, pobres, que nunca se han metido en estas culturas, es muy incómodo a veces estas culturas para ellos, activistas, y eso ha sido un límite que muchos de estos grupos como ONGs y Black Lives Matter no exactamente son lugares para proletarios. Muy interesante, ¿no? Y me gusta el hecho que también hemos vivido aquí la experiencia y que lo escuchamos también cuando hablamos de las comisarías, que experiencias como estas te dan la esperanza de poder soñar en que si esto ha sido posible podemos volver a repetirlo y podemos volver a hacerlo, ¿no? Que se te queda como una experiencia vivida, un recuerdo de todo esto y que al final es muy importante, ¿no? Tener estas experiencias y haber tenido estas luchas y con esta contundencia para poder recordarlas que es posible y que ha podido ser en 2020, ¿no? Y con una pandemia también de por medio, que también habrá tenido sus efectos. Una cosa que mencionabais es lo de las elecciones. Nosotros también queríamos aprovechar este momento para hablar un poquito del tema de las elecciones, sobre todo una cosa que nos preocupaba, que era que a nosotros nos ha llegado un discurso hacia aquí por el mass media, ¿no? De gente comprando armas, preparándose, un discurso sobre guerra civil como muy presente, hablando de no respetar el resultado electoral, ¿no? Un ambiente muy bélico y no sabíamos si esto también se reflejaba en las calles, si en las calles también había todo este entorno bélico, que por lo que he escuchado ahora que decías de las protestas preelectorales en Filadelfia que comentabas, sí que también se veían en las calles toda esta tensión. Sí, hay gente armada y mucha gente tienen pistolas y armas en los Estados Unidos y sí, gente han muerto en la calle y muchos de la derecha han matado a personas. No solo con armas, bueno, no solo con pistolas, pero también con cuchillos y también con coches también. Y sí, es una dinámica ahí. Y con la elección, no sé, para mí era como, no era tan tenso durante la elección que antes. Para mí era más tenso durante las rebeliones que estaban pasando. Y salían las fuerzas de la derecha cuando la policía ya no tenía control de la situación, muchas veces ellos salían para ayudar a la policía y defender a las empresas y la propiedad. Um, so yeah, Shimon, they're asking us about the Civil War dynamic that has emerged in the United States, and especially with the elections. There was a lot of people talking about Civil War with the elections, but I mentioned that the dynamic for us was actually more apparent during the rebellions. When you had like not actually that many crazy things happened during the election, right? Like during the actual election. Yeah. Um, and it's more like, when the police lose control of the situation and the far right comes out in order to protect property and to, restore law and order, that you really see that tension. But yeah, I don't know if you want to add anything. Yeah, I mean, an example of that is one of the people who were murdered was Joseph Rosenbaum by Kyle Rittenhouse in Kenosha. And what do you see? You see how Arturo and I understood. I think the Civil War is when, especially around Black liberation, Black struggle, is when groups of white people fight each other over the meaning of the Black question in the United States. So for us,
I think, yeah, I agree with Arturo. The electoral dimension is a part of the Civil War dynamic. But we root the Civil War story in the question of what white society that's splitting, fighting over the question of race, and fighting over the question of what whiteness means is the driver of Civil War, and the black struggle being the wedge. Yeah, así que para nosotros la dinámica de guerra civil viene de estas rebeliones. Vemos que hay blancos luchando contra los blancos, hasta matando a otros blancos sobre el tema de Black Lives Matter y el tema de la raza en los Estados Unidos. Y que cuando esto está pasando, esto es la dinámica de guerra civil, que casi es como, y es algo que el proletario negro causa cuando hay una rebelión como esto. Hay como una división entre los blancos, cómo van a relacionar a esa rebelión. Y vemos que hay blancos que están dispuestos a matar a otros blancos en el contexto de la rebelión, ¿no? Blancos de la derecha que van a matar a blancos que están luchando en la calle con los afroamericanos. Y eso sí, es una dinámica real que está pasando. Y eso transforma la manera en que comprendemos la raza. Y qué es ser blanco, qué es ser negro, qué es ser de una raza diferente. Y es como esas categorías están como hay un destabilizado, they're unstable, sí, como las categorías están como rompidas en una manera. Se me hace duro también, ¿no?, entender la complejidad que tiene todo esto cuando le añades las armas, ¿no? En nuestro contexto, al menos a mí se me hace un poco duro entender todo esto cuando le añades las armas y le añades todo lo que estáis describiendo, que para mi realidad es bastante shock. Una cosa que quería también comentar era toda la criminalización que ha habido por parte del gobierno. Sobre todo hemos visto algunos tweets como el de Trump, que hablaba de convertir al antifascismo en algo terrorista y poder perseguirlo a través de ahí, de leyes antiterroristas, señalando mucho al antifascismo y a los anarquistas como los causantes y los alborotadores de las propuestas, ¿no?, y de las protestas. Y por lo que nos habéis ido contando, no serían esos, ¿no?, los protagonistas. No sé cuál es el antifascismo que ahí se vive, si es un antifascismo como el que señala Trump o tiene otras características. Sí, sí, para nosotros los protagonistas son los proletarios afroamericanos, y después hay una minoría de blancos que están luchando al lado de ellos. Y sí, ellos son los anarquistas, comunistas, pero también gente que no tiene nada que ver con las políticas. Y esto es como una narrativa que viene del gobierno, del Estado, que los anarquistas y los antifascistas son los que empezaron todos estos problemas de rebelión. So, Shimon, they're asking us about the narrative about outside agitators and Trump blaming Antifa and anarchists for the riots, and even saying that he's going to make Antifa a terrorist organization. But yeah, basically, yeah. What do we think about that whole narrative? I mean, I mentioned that obviously for us the black proletariat is the protagonist of the struggle and the initiator of the struggle, and that this is just a counterinsurgency narrative, pretty much. Even though you do have white anti-racists and anti-fascists fighting in the rebellion. Yeah, there's data coming out that shows, arrest data shows that it's not outside agitators.
That's one thing to take very seriously, the arrest data. The other thing is that, you know, most of the American left was not a part of the riots. Most. Only it is true if you were the very, very far left of anarchism and stuff, you were a part, and that's, you know, that's very important and good. But by the time we get to Philadelphia or Louisville, even there, it does not look like that the anarchists, from what I understand, Arturo, that the anarchist left was a major component, if at all, in Philadelphia or Louisville. So it's very funny that the Trump administration thinks anarchists are behind this. It is not the case overall, because especially in the first week of the uprising was so big, and I think it even surprised the American left. It was so big and intense. Yeah. Así que los datos de detención nos muestra que no eran blancos que estaban detrás de las rebeliones. Y esta idea es como, ya podemos ver en como quién fue arrestado y quién no fue arrestado, que la mayoría de la gente no eran blancos. Y después nosotros creemos que los anarquistas y como la izquierda organizada y los antifascistas no eran los protagonistas. Para nosotros es como gracioso que eso es lo que dice el Estado, y nos da como, es como un buen, es a compliment. Pero la realidad es que en el principio sí era más multirracial y eso es parte, pero es una minoría muy pequeña de los anarquistas, comunistas, y eso es la mayoría de los blancos que están participando, pero es una minoría muy pequeña. Esa gente, los anarquistas blancos y antifascistas. Y lo que pasó en Filadelfia, eso era más en el principio. Lo que pasó en Filadelfia recientemente era casi nadie blanco estaba luchando en la calle. Era casi todo afroamericanos luchando. Y había como 3 personas que no eran afroamericanos. Claro, a lo mejor la táctica es señalar al anarquismo y al antifascismo para no dejar ver que lo que había era un movimiento mucho más transversal y mucho más multirracial, como comentabais, que lo que en el imaginario de la gente escucha cuando escucha antifascismo o anarquismo, ¿no? Una forma de deslegitimar toda esa lucha. No sé si Paul Cuellaralgo están entrando preguntas por el chat. Nosotros vamos a ir con las últimas 3. Si alguien quiere preguntar algo, pues que lo haga, porque después pasaremos a las preguntas del chat. Nuestras últimas 3 preguntas. La primera es, ¿cuáles son las victorias de todo esto? ¿Qué victorias extraemos de toda esta experiencia? So what are the victories? What are the wins that we've gotten out of this experience? Do you want me to go, or you want to go, Arturo? Yeah, you go first. Yeah. The greatest wins are police cars have been destroyed. A precinct was wiped out. Police officers around the country are resigning, and they're scared of joining the police force. So when we think of what abolition is, the proletariat in America is doing it. So I think we don't care that much about the legislative policy bullshit reforms that the system is trying to do. We are looking at what is the proletariat doing in class conflict against the police. And so big victories have occurred there. And I think the second victory is in new intellectual horizon. American revolutionaries are very, I'm trying not to be mean. This cycle of struggle has opened up a new horizon that all American revolutionaries must now deal with. They must become more serious. They must become more militant, because the proletariat in this country has revealed that it is ready for class conflict. Most of us are not ready for class conflict. Okay. Así que las victorias, como en manera muy concreto, lo que importa para nosotros es que la gente atacó a la policía y
quemaron a sus estaciones y vimos la abolición de la policía en práctica. Um, y eso es algo que ahora forma parte de la cultura política de la izquierda y mucha gente ahora tienen esa memoria de hacer eso y participar en eso y eso para nosotros es muy importante. Um, y para nosotros no es tan importante como las victorias parlamentarias o como las reformas en el Estado que nos da, porque eso siempre lo pueden quitar y ya lo están haciendo. Um, pero es más que tenemos una visión de revolución muy concreta y que nos ha forzado a tomarlo en serio, que hay una parte del proletario que está dispuesto a luchar en y que quieren una revolución. Eso y nosotros son los que no estamos preparados para eso. Hay gente que viene de los barrios que están preparados para eso y la izquierda no está preparada. Y nosotros somos lo que tenemos que preparar. Y ese sentimiento, esa como cultura política que existe en muchos barrios y entre mucha gente, eso es la victoria más importante. Y vamos a ver cómo va en el futuro, que eso no va a desaparecer. Muy interesante lo que dices de si la izquierda está a la altura de lo que de sostener lo que pueda pasar en las calles, ¿no? También me parece muy interesante y me gusta mucho también el hecho de habéis convertido una utopía en algo real y en algo que ya no es una utopía, sino que es un hecho histórico y eso da mucha fuerza, sí. Otra pregunta, la contraria, es ¿y qué derrotas? ¿Con qué derrotas salimos de esta batalla? So Shimon, I'm just going to keep throwing it to you. I'm just going to interpret, okay? So Okay. what are the limitations of the uprising? Where did we fail? I mean, we have not been able to meet many Black revolutionaries. We have met Black proletarians who have been traveling around the country all summer, living in their cars, going from riot to riot and fighting the police. But we have not been able to cohere and break the race barrier with Black revolutionaries. So that is one of the great defeats. The other great defeat, I think, in this moment is that we have not been able to produce a way to communicate very well with the rest of the American proletariat, newspaper or website or YouTube. And so what we are trying to do is not clear to many proletarians. And the third thing I think of the uprising is just the difficulty of Black proletarians as the uprising has gotten more serious, more violent, more repressed. Other proletarians have stepped back, and it is very inspiring in America to see Black proletarians fight, but it's also very dangerous because now the state can isolate and repress the Black proletariat because no one else is fighting with it. And repression in America with Black people is very violent and very dangerous. Sorry, Arturo. That's a lot. Yeah. So, first part, una falta muy grande es que no hemos podido construir relaciones como una organización o como una red con proletarios afroamericanos que son revolucionarios y que quieren construir una revolución y organizar en esa forma. Vemos que hay muchos afroamericanos jóvenes que están dispuestos a luchar en la calle y están muriendo y les están metiendo en la cárcel. Y es muy grave lo que está pasando. Y la izquierda ha fallado en construir esas relaciones con esa gente en una manera que es necesaria. A lo mejor
maneras como formas muy pequeñas, pero tenemos una falta de coordinación y también comunicación con los proletarios afroamericanos que están luchando. Y así que no tenemos como un medio de comunicación y para construir una red y coordinar la lucha con esta gente, que a lo mejor no son parte de culturas activistas, que no son, ni tienen como políticas revolucionarias como explícitas. Y también lo que vemos es que uh, la represión se va poniendo más y más violento. Y mientras que la gente sigue luchando y la represión y el Estado se prepara más y más, ahora solo, es más o menos solo negros que están luchando en la calle. Y que más y más la izquierda, los blancos y otra gente que no son negros están más desconectados con los afroamericanos que aún están luchando. Así que para nosotros eso es la falta más grande o el límite más grande, como esas divisiones entre gente, entre razas, aún es muy real. Y la izquierda no ha podido como salir de eso, de esas divisiones. Gracias, Shimon. Gracias, Arturo. Ha sido un placer. No sé si, vamos, antes de pasar a las preguntas del chat, no sé si hay alguna cosa que queráis decir, que se haya quedado en el tintero, que creáis que es importante comentar y no se haya comentado, porque vamos un poco bien de tiempo y podemos permitirnoslo. Y no sé si queréis decir algo que se haya podido quedar fuera. Yo estoy bien, pero Shimon, is there anything else that we want to talk about before we start to end this? No, this is very thorough. This is very good. Okay. Pues, ¿qué, Paul? ¿Tenemos alguna pregunta de nuestro chat? Sí, ¿se me escucha bien? Perfecto. Sí. Vale. Pues sí, hay varias preguntas interesantes. Empiezo, si os parece, con la de más arriba, la primera, que es de los Trego, que dice: ¿cómo convenceríais a la clase obrera que un cambio es necesario en el mundo cuando los cambios asustan porque significan incertidumbre? ¿Qué es incertidumbre? Como no saber lo que va a pasar, como situación de inestabilidad, que en realidad para mí ya está esta incertidumbre para mucha gente en el sistema capitalista, pero también es verdad que un cambio, pues en el proceso hay todavía más, ¿no?, de esto. Sí. So the question is, how do we convince people to, fight for revolution, when there's so much instability and, it's a scary prospect? How do we convince the working class? It's a big question. Es una pregunta muy grande eso. Am I supposed to say something or you're supposed to say something? Go ahead. Yeah, if you have. The reality is right now we are so small in America with the far left that what is forcing people to fight is the various crises of capitalism, police murders, the pandemic, the economic crisis. And that's pushing masses of proletarians to figure out how to fight. So for now, that's the objective pressure of the situation is creating that dynamic. And that might be more important than anything specific that we can do. I'm not saying we shouldn't do anything, but that's the big story. The pandemic in America, in the United States has been very severe. It killed disproportionately Black and Latino people in the United States. So it's also no surprise that the anti-police rebellion is kind of also an anti-lockdown, anti-Trump, it's in some ways is a bigger rebellion than just the murder of George Floyd. So that to me is right now the driving engine, and then we're a small piece trying to navigate this upheaval. But because America is an empire, the center in some ways, I mean the EU, the United States, China, kind of the centers of world capitalism.
much upheaval has to happen for the proletariat to fight, and upheaval is what we expect and will navigate through. Sorry, Arturo, that was long. Así que no tenemos una respuesta muy buena a esa pregunta, porque para nosotros la crisis del capitalismo es lo que hace la gente más radical. Y estas rebeliones, lo que estaban respondiendo la gente no era porque unos de la izquierda les enseñaron cómo ir a la manifestación y luchar la policía. Estaban respondiendo a la crisis del capitalismo, a Trump, a la policía. Así que en muchas maneras nuestro rol no es tanto convencer a la gente, es responder a estas crisis y tomar acción y encontrar a la gente que ya están ahí luchando y que ya están y que ya son radicales. Y así que si para nosotros no sabemos cómo la respuesta es que el crisis del capitalismo global está creando estas luchas. Y la izquierda más o menos no tiene nada que ver con eso. Sí, Para nosotros. sí. Así que nosotros tenemos que adaptar más o menos a lo que ya está pasando. Y en esa manera construir relaciones con la gente. Nosotros Sí. solemos decir que si la crisis nos lleva hacia un panorama donde la solidaridad es una opción más que ideológica necesaria para la supervivencia. Porque hacia donde nos deviene, ¿no? Hacia donde vamos con toda la crisis y la inestabilidad que tenemos, al final, al menos los de abajo, o nos apoyamos entre nosotros o no hay mucho futuro, la verdad. Es casi como un acto de supervivencia, la solidaridad y el apoyo mutuo. No sé si tenemos más preguntas, Paul. Sí, hay algunas más. Vamos con la siguiente de Rabachola, que nos hace primero una reflexión y después hace una pregunta, ¿vale? Dice, creo que definir la sociedad actual con las teorías marxistas únicamente genera una idea difusa y simplificada del complejo sistema laboral y económico en el que vivimos ahora mismo, especialmente en sociedades y estados neoliberales del norte. Y después la pregunta es, me gustaría preguntarle cómo ven la evolución del panorama actual y esas rebeliones que se extendieron en el país, sobre todo enfocado en la derrota electoral de Trump, donde muchas personas ven a Biden y Kamala como personas que pueden generar un cambio. No sé si entiendo esa pregunta muy bien. ¿Qué es el panorama del movimiento que está sucediendo? Sí, yo entiendo que es cómo va a evolucionar todo esto ahora que Trump ha sido derrotado y mucha gente ve a Biden y a Kamala como representantes políticos que pueden generar un cambio. Vale, okay. So, now that Trump has been defeated, it looks like Biden's going to be the president. How do we push things forward? How do we see the panorama of struggle moving forward? Now Biden is the enemy. Yesterday, Trump was the enemy. Now Biden is the enemy. So I think a big part of American U.S. politics is defeating the Democratic Party and defeating people of color politicians, which sometimes is very hard because the struggle for people of color to acquire political office in the U.S. has been very difficult. So it has a very romantic romantic historic appeal, because especially Black people in particular had to fight very, very hard to even run for things like office. Basically militantly had to fight to accomplish those things. But we have seen the results of President Barack Obama. We've seen the results of Black mayors across the country. And now we're going to see the results of, Vice President Kamala Harris, who's South Asian, Black, daughter of immigrants, all these type of things. So we must hopefully continue the fight. And we expect that fight to continue, especially if you look at what happened in Philadelphia.
There was a riot a week before the election. That's a very good sign that a layer of the black proletariat just doesn't care about electoral politics, which we feel that specific thing is pretty hopeful. There are many worrisome things, but that's hopeful. Más o menos que la lucha sigue bajo Biden y vemos que hay muchos en las rebeliones y lo vimos en Filadelfia, que era una semana antes de la elección, que no les importa lo que pasa con los demócratas y ellos siendo el partido dominante. Les da igual y ven los dos partidos como más o menos iguales. Y tenemos que estar dispuestos a estar en contra de los demócratas. Pero algo que hace esto que es un poco complicado es que hay bastantes políticos que no son blancos, que son de color. Y que hay una dinámica ahí que tenemos que entender, porque fue muy difícil entrar en el Estado para muchos afroamericanos y mucha gente que no son blancos. Y había una lucha ahí para que ellos podían entrar en el capitalismo y también en el Estado. Así que estar opuestos a ellos, tenemos que navegar como una dinámica diferente, pero aún son el enemigo de la revolución y en muchas maneras son la parte más efectiva del Estado en combatirla y represar la rebelión. Pero vemos que hay una lucha de clases entre los afroamericanos, entre los latinos, entre la gente indígena. Y tenemos que estar dispuestos a empujar esa lucha. Muchas gracias, Arturo. La verdad que era una pregunta complicada. No sé si Paul queda alguna pregunta más para hacer la última. Vale, hay un par o tres más y bueno, parece que la gente se está animando a comentar ahora y a preguntar, así que no sé si hay prisa para terminar o podemos hacerlas. Ahora yo cuento 1, 2, 3, 4, pero igual hay dos que se pueden juntar, que son más o menos del mismo tema, serían 3. No queríamos alargarnos más de 1 hora y media, llevamos 1 hora y 20. Si nos caben 2 preguntitas, guay, si no, nos vamos con una. Así que, Paul, te damos la rabiosa tarea de escoger una entre todas y si alguien se tiene que enfadar, que se enfade con Paul, es importante. Vale, asumo la responsabilidad. Yo creo que podemos hacer dos que son bastante guays, bueno, que son las que ya teníamos previstas. Y Raix nos dice, se ha visto últimamente un auge de los grupos de combate callejero de extrema derecha, como el RAM, que lo he tenido que buscar, que es el Rise Above Movement, y los Proud Boys, que sí que este fin de semana tuvieron bastante protagonismo en Washington. Y dice, ¿existen grupos anarquistas o marxistas que los confronten en la calle? ¿Qué estrategias se usan para defender las manifestaciones de estos ataques? So, there's the Proud Boys and there's different fascists, that are ready to fight people in the streets. And they're asking, are there comparable formations on the left that are willing to engage in street fighting against the tactics? I mean, against the fascists. You want to take that, or yeah, fine if you. Sí, claro, sí. Hay fuerzas en las calles que luchan contra los fascistas en maneras muy violentas. Y hemos visto la ciudad en que ha pasado eso, más que nada, yo diría, es Portland. Han habido enfrentamientos muy, muy grandes en las calles entre los Proud Boys y antifascistas militantes. Pero sí, es una dinámica que hemos visto en diferentes ciudades durante las rebeliones. Gracias. Y nos vamos con la última pregunta. Vale, sí, la última la junto entre la que ha hecho AMC MC2 y Roberto, que nos dicen, ¿cuáles creéis que son los siguientes pasos para conseguir abolir la policía y la cárcel?
Y Roberto dice, ¿qué alternativas se proponen a la abolición de la policía desde este movimiento libertario anarquista en Estados Unidos, visto el nivel de canibalismo social y la educación individualista del capitalismo, incluso en lugares donde se han iniciado grandes cambios estructurales como en Chiapas, Oaxaca o el Kurdistán sirio, han implementado policía o seguridad y justicia comunitarias? O sea, yo lo resumiría un poco en la primera de qué pasos para conseguir la abolición de la policía y la cárcel, y mientras, ¿qué hacemos? So, what are the next steps to actually abolish the police and the prisons? And, what are the how do you what are the alternatives? How do you build alternative systems of security? Especially in a place like the United States, which is so like hyper individualistic and violent. Um, I and kind of don't understand that second part of the yeah. question. But, Okay. Well, yeah, I guess we could just say like, how do we build alternatives to the police? yeah. In a society that has so much violence and I mean, how do we build alternatives to the police? One way to, I think about it is, when does the riot become an insurrection or a commune? It becomes its own complete form of life that looks at questions of justice very differently from bourgeois society. And that's something that I think we have had a lot of trouble with, even in the far left. Lots of people in the far left who promote what in America we call restorative justice or transformative justice. There are alternative, that's the radical alternative to prisons. We don't see them in the uprisings, in the occupations that have happened in New York, Atlanta, and Seattle. And so from a proletarian, if you look at it from the class perspective of the proletariat, it still has to figure out a way of what an alternative to police looks like. We can give you an example. We saw, two Black proletarian men who fought in the middle of an occupation, this park. And we understood it as a proletarian, and they fought each other. They had some problems, and then they got up and kind of shook hands and left. And so we look at different ways that the proletariat is dealing with issues of there was a difference. They had a fist fight. They didn't even have a fist fight. They just kind of wrestled, and then they left, which is different from how American revolutionaries think about justice. That's an alternative to the carceral state. I'll stop there, Arturo. I don't know if I was coherent. Yeah. So la manera en que las alternativas a la policía, lo que vemos en las rebeliones es muy diferente a la lógica del capitalismo. Y también de las culturas activistas que tienen una cosa que se llama restorative justice. No sé cómo se dice en castellano. Pero más o menos es como un modelo para Justicia restaurativa. Sí, para como resolver los conflictos en maneras pacíficas. Y un ejemplo que vimos en Louisville habían unos hombres, unos afroamericanos que estaban como debatiendo lo que deberíamos hacer en la calle y con la manifestación, y se puso violento y empezaron a pegarse y luchar ahí en la calle. Y también había gente que tenían pistolas en esa situación. Y la manera en que fue resolvado fue que más o menos ellos dos, había como un círculo de gente que les rodearon de sus amigos, y los dejaron que los dos se lucharon a manos en la calle, y después de como 10 minutos se cansaron y se dieron como las manos y they shook hands and seguimos. Y ese ejemplo es algo muy diferente de lo que los modelos que usan el Estado, pero también la cultura activista.
Y no sé si eso ah, es una respuesta a esa pregunta, pero no necesariamente tenemos la solución perfecta, pero eso es lo que estamos viendo en la calle. Es una pregunta muy complicada de responder, sin duda. Nosotros en esta línea hemos traducido una serie de textos y muchos de ellos de Estados Unidos y hemos hecho esta recopilación en este libro que presentaremos este jueves de forma online, donde trabaja aspectos como la justicia transformadora o la justicia restaurativa, muy enfocado al tema de las agresiones sexuales. Pero bueno, para hacer la cuña aquí ya con el libro, ya que habéis dejado el tema muy preparadito para poderlo hacer, pues bueno. El título del libro se llama ¿Y qué hacemos con los violadores? Y ya lo podéis encontrar en muchas librerías y online. Sony 43, vamos a hacer el bonus track de la pregunta. Y la última pregunta, Paul, ¿podemos hacer alguna más? Sí, la última que queda por responder, que es de una IMD1, que dice, no sé si lo habéis comentado porque llegó un poco tarde, pero ¿cómo creéis que la izquierda estadounidense puede hacer para hacer entender al proletariado de ese país que el causante de sus problemas es el capitalismo? Y también hay otra que nos preguntaba una rabachola que nos decía, ¿a qué os referís cuando habláis de Black Proletarian, proletariado negro, exactamente, si lo podéis explicar? Y la otra es cómo la izquierda puede convencer al proletariado de que el causante de sus problemas es el capitalismo y no los negros o la migración o así. So basically, they're asking if we can clarify more about what we mean by the black proletariat and how we, relate to that. Do you want to do that one or? No, yeah, you go ahead. Yeah. Okay. What, to us, the black proletariat is all those who have one big definition is nothing to lose but their chains. Another definition we can do is all the waged and unwaged, right? We don't want to default, we don't want to create a division between waged and unwaged proletarians. And that's very important in the United States because the unemployment rate for black people is very, very high, especially for black men. So we don't want to think of the proletariat as, I mean, on one hand, it is divided, but we want to think about the emancipation of the proletariat that can include unwaged or using some concepts from Capital, the surplus populations, which are focused on black proletarians specifically. So that's how we think about the proletariat in a sociological sense. And then how we relate to it, I think for both Arturo and I, that's been a long-term project of always relating to the black struggle that goes back many, many years for both of us. I think it's just very difficult because of the segregation of the United States is very sharp. That's the big story, and that segregation is reflected in even the left in the United States, and it's very difficult to break down. But the riots show us that it's possible because lots of proletarians, white, Latino, indigenous, Asian, fought together for a small period of time, which is the basis of how we think about what a multiracial revolution might look like. Así que para nosotros el proletario negro incluye no solo como gente como de la clase obrera que tienen trabajo, pero también gente sin empleo. Y lo entendemos como en la manera que Karl Marx explicó en Capital, Volume 1, cuando estaba hablando de surplus populations, o en castellano sería población excedentaria. Excedentaria, no sé si tiene sentido eso. No lo he entendido, no sé si tiene sentido, pero me he perdido con el término y no lo. Surplus es excedente. No sé. ¿Cómo es el Pero es término como en inglés?
surplus population, pero es la parte del proletario que tiene una relación muy inestable con el trabajo. Vale. Y la gente que no tiene empleo o tiene empleo muy precario. Sí, población sobrante o excedente de población. Ajá, sí. Creo que lo Es un traduce. término que no Sí, se utiliza. no se usa mucho por aquí, Ok. que yo sepa. Y no sé, para nosotros, este grupo es el grupo más revolucionario en los Estados Unidos, que tiene una tradición y una historia muy basada en la lucha revolucionaria. Y para nosotros siempre es una pregunta de cómo relacionar y construir relaciones con revolucionarios negros. Y eso es algo que los Estados Unidos es muy como dividido entre razas, muy segregated. Y eso se refleja en la izquierda también. A veces más en la izquierda que en la población normal. Y sí, eso es la pregunta. Y claro, hay muchas dinámicas diferentes entre lo que significa el proletario negro. Hay diferentes divisiones y dinámicas, diferentes políticas y tendencias. Y también hay como una clase más mediana. Y todo eso no sé, es algo que tenemos que navegar y entender cómo tener una estrategia para Yo eso. creo que he entendido también a lo que te quería referir ahora, cuando has explicado bien el término. Ok. Pues muchas gracias. La verdad que ha sido todo un placer poder hablar con vosotros de todo esto, que nos compartierais vuestra experiencia y creo que yo al menos entiendo un poco mejor todo lo que sucedió en Estados Unidos por esas fechas, así que os lo agradezco mucho. Y también, evidentemente, muchas gracias a Cuello Largo, tanto por dejarnos la plataforma y estar aquí utilizando su casa, como por estar entre bambalinas ayudando en toda la parte técnica, que la verdad que el resultado ha sido precioso. Y nos deja en un panorama que no sé, ahora la próxima entrevista también te tendremos que llamar porque yo no sé cómo vamos a poder mantener el nivel. Sí, lo que necesitéis. Igual agradeceros por nuestra parte a vosotras haberlo montado y organizado. Y estamos en contacto haciendo más cositas juntas. Shemon, Arturo, ha sido un placer. Muchas gracias por tu emoción en todo, Shimon. Muchas gracias por tu paciencia traduciendo las largas frases de Shimon, también Arturo, y pudiendo sintetizar todo lo que ha dicho. La verdad que una labor bastante compleja la que has tenido hoy y también muchas gracias por eso. Ha sido un placer y esperamos volver a repetir un poco este formato. Que vaya bien. Nos despedimos todos en la cámara de alguna manera. Ok. Chao, vaya bien. Ciao. Ok. Ciao. Chao. Thank you. Gracias. Bye.